Este miércoles pela mañana, en Xixón, el Grupo Parlamentario de Podemos convocaba unha rueda de prensa onde facía unha valoración del estado de los presupuestos en Asturias. Al rematar la mesma, Emilio León, vocero del Grupo Político de Podemos nel Parlamento asturiano, facíanos estas declaraciones. Saludamos a Emilio León, que é el vocero de Podemos nel Parlamento asturiano. Emilio León, un abrazo, gracias por atendernos. Muchas gracias por llamarnos. Emilio, que podemos contar desta prórroga presupuestaria de Asturias? Estamos muy esmolecidos por la apuesta que fae el gobierno autonómico de Xavier Fernández de recurrir todavía una vez más al pacto que tiene con el Partido Popular a nivel presupuestario. Asturias necesita un cambio importante, un cambio fondero. Estamos hablando de que en el año 2016 tenemos los mismos índices de desempleo que en 2011 y el doble de lo que teníamos en 2007. Es nada más que un indicador de hasta qué punto el gobierno autonómico no tiene la iniciativa política, no es capaz de revertir la situación socioeconómica y está esperando nada más a ver qué es lo que pasa en el conjunto del Estado español. Por eso sorprendiónos la actitud de bloqueo por parte de la FSA de algamar acuerdos básicos al rollo de cómo reorientar la política en Asturias. Pusimos encima de la mesa 4 cuestiones básicas, una ley anticorrupción. Estamos hablando de que este mes en el que se está avanzando en casos como el Villa, casos Marea, caso Musel y tantas otras causas como la de Aquagés, mes que están implicados representantes del Partido Socialista y del Partido Popular. Sorpréndenos que el gobierno autonómico no quiera incorporar acuerdos en este ISEN y también que haya bloqueado la ley anticorrupción precisamente ayer en la mesa del Parlamento de la Junta General Asturiana. Pusimos encima de la mesa también la necesidad de procedimientos de emergencia ciudadana, que los gastos protocolarios no se satisfagan en antes que los gastos sociales. A él no es importante que la gente no tenga que estar esperando un año entero para recibir una ayuda de emergencia social, mucho menos estar con llistes de espera tan largues por culpa de la mala gestión de Gispasa y de la administración paralela. Una administración paralela, y es que era el tercer punto que poníamos para discutir, para mantener el alderique, una administración paralela que despilfarra muchos de los recursos públicos de Asturias y que parecíanos importante el recortar los privilegios de los altos funcionarios, de los de libre designación, que no están haciendo el su trabajo y que para encima impiden que haya una calidad en el trabajo y los servicios prestados por parte de la administración pública. Y un último elemento para nosotros también muy importante, que llega la modernización fiscal en Asturias, para irnos que lo que necesiten los autónomos y las microempresas, la gente que está en los centros comerciales, en las tiendas de barrio, lo que necesiten es que la gente tenga dinero para los consumos básicos y no una ley de laboral que lo que permite es despedir a la gente casi de balde. Estas son las 4 cosas que pusimos como cuestiones básicas para entamar un diálogo, y la FSA prefirió no afrontar de frente estas cuestiones y apostar por la prórroga presupuestaria, haciendo una cosa histórica, que es retirar los presupuestos de Asturias. Esto nunca se había hecho en antes en Asturias. Esto es una excepcionalidad, el tratar a Asturias como un parlamento de segunda en el que no se puede tomar una decisión, ¿no? Por tanto, el gobierno asturiano tiene la responsabilidad de presentar unos nuevos presupuestos. Esto es posible a lo largo de todo el año 2016. Lo deseable es que lo hicieran cuanto en antes mejor. Ya pasaron las vacaciones comiendo el turrón tranquilamente y ya les pasaron hablando con Susana Díaz sobre qué es lo que pasa en España. Mientras tanto, en Asturias seguimos a la espera de unos nuevos presupuestos a la altura de la situación. Claro, Emilio, porque para la xente tiene que entender que significa o tiene el prorrogar unos presupuestos. Y es decir, que é lo mesmo del 2015, pero en realidad non se puede entender que en un año gastes, mesmo una persona na súa casa, que gastes les mesmes cosas de un año para outro, ¿no? Eso non se adapta al presupuesto a las nuevas necesidades con una prórroga. La prórroga es estática y la inercia a la que estamos acostumbrados con el gobierno de la FSA y con Javier Fernández, que insiste en no modificar la política, como si tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento, y tiene más que 14 diputados. Todos nos acordamos cuando decía a Cascos que ya era soberbio por tratar de gobernar en Asturias con 16. Él hace lo mismo, pero con 14. Por tanto, una prórroga, efectos políticos tienen, pues en una situación de crisis, y que no es capaz de agarrar el timón y reorientarlo. Si las cosas fuesen bien, podrías permitirte con mucha más facilidad el prorrogar los presupuestos en un entorno de estabilidad. El caso de Asturias es de crisis fondera.
indicadores nos que la mitad de los desempleados en Asturias no reciben ningún tipo de ayuda, donde el riesgo de exclusión social para los niños y niñas sigue siendo de 1 cada 4. Estas cuestiones requieren un profundo cambio, que parece que la FSA está muy ocupada en otro tipo de cuestiones. También pasa como con la investigación de la UGT por parte de la Fiscalía, parece que estas son las prioridades y agamar un acuerdo con el PP a nivel estatal para dar paso a Mariano Rajoy y impedir un acuerdo de cambio, ¿no? Estas parecen las prioridades de la FSA y en Asturias lo que necesitamos son otro tipo de cosas. Remato justamente con esa entruga. Daniel Ripa, el vuestro secretario general, dice que Asturias parece ser el laboratorio un poco de España, ese acuerdo grandón que va a haber entre PSOE y PP a nivel estatal. Bueno, ¿qué vos parece esta historia? Parece que Asturias, como decíamos, y el banco de pruebas, ¿no? Sí, para nosotros esto es una cosa que nos preocupa mucho y que estamos poniendo un poco grito en el cielo de que una vez más se utiliza Asturias como laboratorio de las peores prácticas políticas del bipartidismo, porque aquí no estamos hablando de la hegemonía del Partido Popular, sino del Partido Socialista, que dio un poco más o menos los mismos resultados, especialmente en los momentos de crisis. Lo que estamos viendo es que Javier Fernández propone un entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular quizás similar al que encontramos en Asturias. En Asturias pacta los presupuestos con el Partido Popular y a nivel estatal podemos encontrar que una abstención de Pedro Sánchez dé paso a Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque para la FSA, para Javier Fernández, se piensa primero en clave de partido político y no en clave de ciudadanía. No están pensando en las necesidades de la gente, están pensando en cómo mantenerse en el sillón. Sin que nadie preguntara, Javier Fernández ya dejó claro que se iba a presentar a unas nuevas elecciones en caso de que hubiese un adelante electoral. Nadie preguntó, estábamos todos hablando de presupuestos. Estas son las prioridades de este gobierno y, por tanto, preocúpanos que piensen que el enemigo del Partido Socialista y Podemos, los malos resultados electorales que algamaron, y no el desempleo, no la crisis económica, no la desindustrialización de Asturias. Pues más nada, Emilio León, como decíamos, vocero de Podemos en el Parlamento asturiano, muchísimas gracias por esta valoración de los presupuestos, esta prórroga presupuestaria en Alderiques de Asturias. Un abrazo, gracias, Emilio. Muchas gracias. Viaxes Macondo lleva una esencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifas a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es falan asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertas y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules de Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo.